Pues muy buenos días. Qué gozo poder estar juntos. Qué bendición. De eso es la iglesia. La iglesia es una familia. Y, y hoy el tema que quiero compartir con ustedes es sobre una iglesia específica que menciona la Biblia, que es la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia es una iglesia que menciona que es una iglesia tibia. ¿Y qué será eso? ¿Cómo te gusta? Los que toman café, ¿cómo les gusta el café? O si tomas un caldo, ¿cómo te gusta el caldo? ¿Caliente o tibio? ¿O qué más bebidas hay calientes? Hay unas que no son muy buenas, ¿no? Que tiene que ser caliente o tiene que ser fría, pero tibia como que no cuadra. Bueno, acompáñenme a orar. Señor, te pido que hoy nos hables, nos enseñes, nos capacites, nos instruyas, que hoy traigas revelación a nuestra vida, que abras nuestro entendimiento y hoy podamos tomar las decisiones correctas para seguirte, para servirte, para adorarte, para no ser tibios. Nos ponemos en tus manos como iglesia, como personas. En lo particular, cada uno de nosotros nos rendimos a ti, nos ponemos en tus manos para que tú nos moldees y nos dirijas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme a Apocalipsis 1, versículo 9. Miren, voy a leer varios versículos ahorita rápido y después vamos a ir platicando sobre de ellos. Apocalipsis 1:9 menciona: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De pronto escucha una voz Juan cuando estaba en Patmos, en esta isla, y dice el versículo 11 que la voz como de trompeta decía: yo soy el alfa y el omega. ¿Quién crees que esté hablando aquí? Señor Jesús es el que está hablando. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo dice ahí, las 7 iglesias que están en Asia. Y empieza a mencionar estas 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última que menciona es la Odisea, la iglesia tibia, como vamos a ver. Y luego dice que se volvió, dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, ¿qué es lo que vio? 7 candeleros, y estos 7 candeleros son simbólicos de las 7 iglesias. Cuando le dan esta voz, él voltea y ve estos 7 candeleros. Pero en medio de los 7 candeleros, dice el versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre. Pues está hablando de Jesús, que es la cabeza de la iglesia, que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de venir, han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, como pastores de esas iglesias. Y dice: y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, quiero entonces ir mencionando algunos pasos o puntos importantes en cuanto a estos pasajes. En primer lugar, quiero hablarle de estas 7 iglesias. Y las 7 iglesias, por lo general se afirma que puede tener 4 aplicaciones. Dios
hablado a diferentes personas y unos la ven desde un punto de vista, otro desde otra perspectiva o de varias. Y les quiero platicar un poquito cuáles son esas aplicaciones. En primer lugar, las 7 iglesias de los días de Juan. Es decir, físicamente había iglesias en ese tiempo en Asia, en lugares geográficos que actualmente, si tú visitas esa región que es en Turquía, tú puedes encontrar las ruinas de esas antiguas civilizaciones o ciudades y donde estaban estas iglesias. Había una iglesia de Esmirna, había una iglesia de Éfeso y así cada una de ellas, pero había una de la Odisea. Entonces, una de las aplicaciones es que literalmente había estas iglesias y de las cuales Juan estaba familiarizado. Cuando se le dice que escriba en un libro para esas 7 iglesias, que escriba para enviar este mensaje a esas 7 iglesias, él conocía, él sabía de esas iglesias que estaba ahí. Pero número 2, también sin negar que esas iglesias existieron, las 7 divisiones básicas de la historia de la iglesia nos son mostradas ahí. A lo mejor la letra está muy chiquita para los que están ahí atrás, pero bueno, sirve que nos visitan en Facebook y ahí la pueden leer. Pero les digo un poquito de qué se trata. Hay 7 periodos, los estudiosos de la Biblia dicen, es que claramente se puede ver en estas iglesias y en los mensajes que se le da a cada una de estas iglesias, vemos que está representando diferentes periodos de la historia o etapas básicas. Por ejemplo, Éfeso es la iglesia apostólica, es cuando empieza la iglesia, que están los apóstoles y es esta iglesia primitiva cuando comienza y es una iglesia que sin embargo, por el mensaje que se le da más adelante a Éfeso, es una iglesia que había abandonado su primer amor. Había empezado bien, pero sin embargo se empezó a enfriar y abandonó su primer amor. Y luego está la iglesia de Esmirna. Esmirna nos representa el periodo entre el año 100 y 313 después de Cristo, que es la iglesia perseguida. Es la iglesia que sufre persecución. En ese periodo del tiempo, la iglesia es cuando iban y los echaban a los leones y los crucificaban y los metían a la cárcel por predicar. Esta es la iglesia de Esmirna. Y luego hay una iglesia de Pérgamo en tercer lugar, pero esto nos representa el periodo de la iglesia del Estado. Es una iglesia que necesitaba arrepentirse. Más adelante en otra ocasión hablaré más a detalle sobre esta iglesia. Simplemente quiero que veamos la iglesia de la Odisea, en donde está parada. Tenemos la iglesia de Tiatira, que es la iglesia papal en el 590 al 1517 después de Cristo. Y esta es una iglesia que cuando escuchamos lo que se le dice, es una iglesia que tenía una falsa profetisa. La iglesia de Sardis, bueno, cuando llega la reforma, ¿no? Llega después de que se había corrompido todo esto, pues empieza a haber una reforma porque esta iglesia se había quedado dormida. Entonces era la iglesia que se había quedado dormida y que necesita ser reformada. Estamos en el año 1517 al 1790, por ahí. Pero luego viene la iglesia Filadelfia, la iglesia misionera. Es cuando surgieron muchos movimientos de misioneros y el evangelio nos llegó a nosotros, por ejemplo, en el año 1730, 1900, cuando fueron a la India, cuando llegaron a África y empezó a esparcirse el evangelio nuevamente por esta iglesia misionera. Es la iglesia que había estado esperando con paciencia, pero luego en el último de estos periodos, y estamos hablando del año 1900 a la actualidad, está la iglesia de la Odisea, que representa este último periodo, que es la iglesia apóstata. Y ahorita vamos a repasar qué es lo que le dijeron a esta iglesia. Es la iglesia que era tibia, la iglesia que era insípida a los ojos del Señor. Aunque esta iglesia se creía que estaba muy bien y ella se autodescribe como, ahorita vamos a ver cómo se autodescribe como estando bien, el Señor viene y la corrige por amor. Y le dice, bueno, entonces en este periodo en el que nosotros estamos viviendo ahorita,
Es el periodo que puede ser representado por esta iglesia de Laodicea. Por eso tenemos que poner mucha atención en el mensaje que Dios le da a esta iglesia. Ahora, hay otras dos aplicaciones más. La siguiente imagen, por favor. También estas 7 iglesias pudieran representar los 7 tipos de iglesias que existen en la actualidad. Es decir, en la actualidad puede haber una iglesia perseguida. En la actualidad puede haber una iglesia que tenga falsos profetas, esta profetisa. Y en la actualidad puede haber la iglesia apóstata. Y número 4 también dice ahí, bueno, nos habla también de las 7 características que pueden existir en cualquier iglesia o en cualquier cristiano, incluyéndote a ti y a mí. Cualquiera de estas características de estas iglesias pudieran estar en alguno de nosotros. Tal vez tenemos falsos dioses, tal vez necesitamos ser reformados, no sé, tal vez necesitamos arrepentirnos. O sea, ¿qué nos está hablando Dios a través de esto? Ahora, ¿quién es el que está dando el mensaje a estas 7 iglesias? Hace ratito les di ahí ya un poquito de un chispazo de lo que quería decir. ¿Quién les está hablando ahí? Siguiente imagen. Bueno, ahí está. ¿Quién es el que está hablando? Bueno, le faltó una, a las iglesias. Bueno, tenemos que entender esto. No es un Jesús como el que representan en las pinturas, que ponen un Jesús, con respeto lo digo, debilucho, un Jesús limitado, o no, pues no sé, no es la palabra, un Jesús que está golpeado, un Jesús que está crucificado. No ese es el que está hablando. Aquí el que está hablando es el Hijo de Dios resucitado, que hay una gran diferencia. Es aquel que tiene las llaves del infierno y de la muerte, que viene ceñido con un cinto de oro, que sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Dice que de su boca salía, lo leímos hace rato, salía una espada de 2 filos. ¿Cuál será esa espada de 2 filos? La Biblia nos habla que esta es la espada de 2 filos. En Efesios nos habla de esto. Bueno, ese es el que está dando el mensaje. Su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza, la majestad en su persona, la autoridad de sus palabras son irrefutables. Ese es el que habla a la iglesia ahí, pero ese es el que habla a la iglesia hoy. Tenemos que estar pendientes, tomar en cuenta lo que él está diciendo. Él es quien está en medio de los 7 candeleros, porque cuando vinieron esta voz que él escuchó, Juan, allí en la isla de Patmos, volteó y vio los 7 candeleros, pero en medio de él vio ahí este que estaba hablando. Él lo ve todo porque está entre nosotros. Él lo entiende todo. Sus balanzas son justas, sus juicios son justos, sus mandamientos y amonestaciones tienen que ser atendidos. Y la iglesia entonces es como un candelero, según lo describe ahí, y está puesta en la comunidad para que dé luz, para que la luz del evangelio resplandezca. La iglesia, Fruto Abundante, y otras iglesias, estamos aquí para dar luz a los necesitados, a los que están a nuestro alrededor, para hacer una influencia a los que están a nuestro lado, para que ahora, pero ¿qué pasa si esa luz se cubre y no brilla? Bueno, precisamente para eso son estas cartas a cada una de estas iglesias, para corregir lo deficiente y que tomemos nuestra posición, nuestro lugar que nos corresponde. Jesús hace algo, Él hace todo para restaurar a la iglesia donde deba estar la iglesia, y ese es el propósito de las cartas de estas 7 iglesias. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 14. Acompáñenme a Apocalipsis 3, 14, y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, es decir, la palabra final. Jesús es el amén, no hay nada después de él.
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, de alguna forma viene esta palabra y le está diciendo, por favor, no presumas de tener más conocimiento que yo, te está diciendo Dios. Yo creé todo lo que hay a ti, y lo que hay aquí, incluyéndote a ti. O sea, yo soy el que soy. Yo soy la última palabra, la palabra más importante. Yo soy autoridad aquí. Y entonces, al estar hablándoles, vamos al versículo 15, Apocalipsis 3:15, les habla de sus obras. Le dice, yo conozco tus obras. O sea, si tú haces obras, está muy bien. Pero dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Son palabras duras, ¿no? Él decía, ok, hay obras, había actividad, pero estaban tibios. O sea, estas obras está bien, pero eres tibio en tus actividades. Y cuando dijo, yo conozco, es decir, él ve el corazón. Nosotros los hombres nos apantallamos y nos vamos en la finta con máscaras, pero a él no confundas, él no puede ser engañado. Él ve el corazón de las cosas. Él ve no como ve el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Nosotros podemos venir y ver el espectáculo, pero el Señor ve la esencia misma de las cosas. Los fariseos, nos dice la Biblia, que hacían largas oraciones ante los hombres, y ellos parecían muy espirituales y se ponían en las esquinas ahí para que los vieran y oraban largas oraciones, y al que pasaba lo apantallaban y decían, oye, este es bien espiritual, wow. Sin embargo, a Jesús no lo engañan y él dijo, no, esos son sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro blanqueado? Pues por fuera se ve blanco, bonito, con cal. Ahorita ya le ponen hasta mármol y cosas así, se ve bonito, pero ¿qué hay adentro? Adentro hay huesos muertos, hay carne podrida, adentro hay muerte. Y entonces es lo que estaba diciendo, por dentro están llenos de huesos, de pudredumbre, de toda corrupción, están muertos. Y a la iglesia de la Odisea, Jesús, que ve todo, que conoce todo, le dice, tú eres tibia. Yo conozco tus obras, pero no eres ni fría ni caliente. Eres indiferente, eres apática. Eres una iglesia no comprometida. O eres una iglesia poco entusiasma, que simplemente cumple con las fórmulas, con los requisitos mínimos. Es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Que como que por lo básico eso hago y con eso ya la hago. Esta iglesia de la Odisea, les voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué es esta iglesia de la Odisea? Siguiente, creo que hay una imagen ahí de esto. La Odisea es una ciudad en el fértil valle de Lico. Había un valle ahí muy fértil, o existe en Asia Menor, donde actualmente es Turquía, y puedes ir a visitar, hay tours. Estuve viendo yo ahí en YouTube gente que va y visita estos lugares bíblicos, y está bien interesante ver lo que en la historia, ¿no? Que sin tener que ir allá tú puedes conocer muchas cosas desde aquí. Y esta iglesia estaba, o la Odisea, este pueblo, estaba en una posición estratégica y se convirtió en un centro comercial que fue extraordinariamente próspero. Estaba en un lugar especial, específico, que era el paso, era el cruce de gente, de comerciantes, pero especialmente estaba bajo el dominio de los romanos. Y miren, para que entiendan un poquito esto, hubo un terremoto muy fuerte en el año 60 después de Cristo, y ellos eran tan ricos que pudieron permitirse el lujo de recuperarse sin la ayuda de Nerón. O sea, dijeron, nosotros no la arreglamos, nosotros hacemos. O sea, era tan rico, fue un importante centro de la banca y de intercambio comerciales, que era muy próspero, que tenía mucho dinero. Y cuando vino esta necesidad, pues ¿quién no quiere recibir ayuda? Bueno, ahorita más adelante voy a tocar el tema ¿por qué no recibieron ellos esta ayuda? Y para entender todo este contexto de esta ciudad y de las palabras que les dicen a Juan en Patmos, que le dice Jesús, tenemos que entender que ellos querían tener agua fría y caliente. Nosotros
¿Quién se bañó? Bueno, yo soy de los que aunque hace calor me baño con agua caliente. No sé ustedes. Digo, voy al río y sufro para meterme al río. Ya que ando adentro, ya ando feliz, pero el agua está muy fría para mí. No lo disfruto al principio. Me estaba acordando que me tocó hace un tiempo, y me ayudó Mario, no sé si anda aquí Mario Uribe, me ayudó a bautizar a unas personas despuesito del nacimiento de Huichihuayán, y no sé si han tocado el agua ahí en Huichihuayán. Está fría de verdad. Y los que se bautizaban se salían luego, pero eran como 7, 8 y sí me tocó estar un ratillo ahí. ¿No está Mario aquí? ¿No anda Mario por aquí? Le caló el frío a lo mejor y ya no vino. Bueno, hay ventajas de tener agua fría y caliente, y tú puedes en tu casa abrir la llave y tienes agua caliente, o puedes tener un enfriador ahí de agua, no también para tener agua fría. Bueno, pues esta ciudad de la Odisea estaba entre Hierápolis y Colosas, entre dos grandes ciudades. Y estas ciudades tenían algo que la Odisea no tenía. Colosas era una ciudad turística al pie de las montañas, y durante los calurosos meses de verano las personas iban en busca de aguas frías y refrescantes. O sea, Colosas podía proveerte agua fría, agua fresca, agua rica. O sea, hay gente que le gusta el agua fría. Yo de niño me bañaba con agua fría, era valiente, pero se me quitó luego. Y no sentía frío, o sea, pero dices, ay, qué rico esta agua, está sabrosa. En medio del calor tener agua fresca. Bueno, la nieve se derretía y había ríos y arroyos, y entonces estas aguas en Colosas producían agua fría, agua fresca que la gente buscaba, que iba ahí a este lugar turístico. Pero por otro lado, Hierápolis era una ciudad conocida por sus manantiales geotérmicos, es decir, tenían aguas termales, como aquí, como en Talinul. Tenían agua caliente, que tenía minerales, y las personas iban ahí buscando estas aguas, porque además se decía que tenían poderes curativos. Entonces, más, era tan famosa que mencionan, leí que hasta Cleopatra llegó a irse a bañar a estas aguas medicinales, termales. Entonces, Colosas tenía agua fresca y la gente iba a refrescarse, pero por otro lado, Hierápolis tenía esta agua caliente y la gente iba a sanarse. Pero esta ciudad que estaba en medio, que era la Odisea, no contaba con eso. Aunque era una ciudad rica, no tenía nada de eso. La Odisea, no queriendo quedarse atrás, gastó mucho dinero construyendo un acueducto desde Colosas para llevar esas aguas heladas desde la montaña y poder ir a abrir la llave y está el agua fresca, rica. Y simultáneamente construyeron unos tubos de arcilla desde Hierápolis para llevar el agua hirviendo desde esos manantiales geotérmicos para tener acceso a agua caliente. O sea, una ciudad rica con todos los agua fría y caliente. Pero ¿qué es lo que pasó cuando hicieron? O sea, las personas esperaron años mientras el proyecto iba avanzando, pero cuando el acueducto se acabó, resulta que las aguas que salieron frías de Colosas cuando llegaron estaban tibias. Ya se les había acabado lo frío, ya no estaban frescas, ya estaban a la temperatura ambiente de ahí, del calor tal vez. Pero por otro lado, cuando trajeron esos ductos con el agua y llegaron por fin esas aguas que esperaban calientes, pues estaban tibias también. Pero además de eso, como tenían minerales y además con la mezcla de esos ductos de arcilla, cuando llegaron a probarla, lo que hicieron fue vomitarse. O sea, la escupieron. O sea, un gastazo que hicieron para que el agua ni llegara fría, pero tampoco caliente, y además la que llegó tibia estaba para escupirse. Nadie podía soportar eso. Y por eso el Señor les da este mensaje específico a los laodicenses, porque probaron esta agua y vomitaron de su boca. Entonces,
Justo a eso se refiere Jesús cuando hablaba de que ellos tenían unos corazones apáticos y desconectados. Fue algo desagradable y repugnante para el Señor, porque ellos hacían las obras correctas. Y Él le dijo, conozco tus obras. O sea, ellos hacían obras, yo conozco tus obras. Tú haces todas estas cosas. Estás en la iglesia, sin embargo, en tus obras no hay un refrigerio como los que iban a buscar algo fresco. O sea, no hay eso fresco. No hay ese refrigerio como las aguas de Colosas. Y los tiempos de refrigerio vienen del Espíritu Santo. Si una iglesia no tiene la unción, tampoco va a haber sanidades como las que buscaban en las aguas termales. Es una iglesia tibia. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado, precaución y estar bien alertas y escuchar este mensaje y no caer en ser una iglesia tibia, conformista, apática, sino que tenemos que estar buscando siempre tener la frescura del Espíritu Santo, de esa unción fresca, y que esté en la unción tan fuerte que haya sanidades dentro de la iglesia. ¿Se entiende esto que está el Señor diciendo? No hay cosas restauradas en una iglesia apática. El Señor decía, eres mi iglesia de nombre, sigues los procesos, pero la gente viene y no se refresca. La gente viene y no los levantas. La gente viene y nadie los toca y no los restaura. Así es que voy a vomitarte de mi boca. Eres tibio. O sea, exteriormente estás bien, pero en tu interior está mal. Yo conozco tus obras. No me engañas. Y nuestras palabras y acciones siempre deberían ser refrescantes. Lo mismo pasaba con los laodicenses. Quiero hablarles sobre el orgullo, que es uno de los temas que vienen ahí mencionados en la Biblia. En el caso de la Odisea, les había dicho a los músicos que se vinieran, aguántense tantito, yo les digo, me equivoqué, aguántenme tantito, ahorita les digo. En el caso de la Odisea, había algo más que era sumamente peligroso, es el orgullo. Dios odia el orgullo, ¿sí sabes esto? Dios odia el orgullo. Mira, el orgullo convirtió a un ángel, era un ángel que era hermoso del cielo, lo convirtió en un demonio. Por eso tenemos que tener cuidado. Eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros cuando permitimos que el orgullo nos tome. En Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, o sea, esto es orgullo, ¿no? Otra vez ahí va de nuevo. Le dice a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, o sea, como que ubícate, ahí te va, para que te aterrices. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste, testaruda. O sea, le estaba diciendo algo así, ¿no? Estaban ciegos, pero tenían un verdadero estado espiritual de ceguera. Había miembros de una iglesia haciendo obras, cumpliendo las costumbres, pero espiritualmente estaban ciegos, eran miserables. Le dice, tú eres pobre, aunque tú crees que eres rico, eres pobre. Ustedes se jactan, se enorgullecen diciendo, yo soy rico, me he enriquecido, he ganado riquezas, me he abastecido solo. Es decir, lo hicimos solos, somos autosuficientes, no tuvimos ayuda. Fue nuestra sabiduría, fue nuestra idea, nuestro arduo trabajo. Hemos hecho esto, hemos acumulado todo esto, otro, pero ningún reconocimiento para Dios. Es como la parábola de Jesús que contó en Lucas sobre el hombre rico, que decía que hablaba, no, pues tengo una cosecha, hablaba de sus riquezas, de sus graneros, y le decía a su alma, alma mía, tienes muchos bienes, relájate, relájate, o sea, ya llévatela tranquilo.
Tienes bienes guardados para muchos años. Come, bebe, relájate. Pero Dios le dice, necio, esta misma noche demandarán tu alma. ¿De quién va a ser todo eso que ganaste? Necio. Vamos a verlo, Lucas 12:16. Acompáñame, Lucas 12:16. Porque quiero resaltar aquí unos puntos. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y miren, aquí hay el yo implícito, porque podemos decirlo de esta manera. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿yo qué haré? ¿Sí están conmigo? ¿Yo qué haré? Porque yo no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré yo. Hay un yo implícito. Yo derribaré mis graneros y yo los edificaré mayores. Y ahí yo guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y yo diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, si lees esta historia así detenidamente, vas a encontrar esos yo implícitos 7 veces. Yo le conté 7 veces, parece. Y cuando dice mis tesoros, mis graneros, eso lo encuentras como 5 veces. Pero en ninguna ocasión menciona a Dios. Y a veces nosotros somos tan orgullosos que nos creemos autosuficientes y nos olvidamos de Dios y ponemos toda nuestra mirada en nosotros, en mis cosas, y somos egocéntricos cuando debemos de ser cristocéntricos. Les doy una ilustración. Es un hombre, es como un hombre rico que invita a su pastor o a alguien así, algún consejero espiritual lo invita y dice, quiero que veas algo. Vente a mi finca, y llega a su casa, suben en un elevador y lo lleva a un alto piso en el penthouse ahí de la casa y le enseña, mira, ¿ves toda esa tierra? ¿Ves ese bosque? Todo eso es mío. Y atrás de eso tengo ahí una maderería y todo eso es mío. Y ves allá, ves ese pueblo, yo lo construí, toda esa gente trabaja para mí. Y ves allá esta colina hasta donde te alcanza la vista, es mío. Y ves allá ese ganado, todo es mío. Y así empezó a decirle. Y esta casa yo la construí, yo la diseñé. Y tiene estacionamiento para 15 coches. Y tiene helipuerto y tiene todo, ¿no? Nada más le faltó decir la Chillenia, pa, yo creo. Pero todo esto le empezaba él apuntando, todo esto es mío. Y entonces el otro hombre le dice, pues apuntaste en todas direcciones, excepto en una. O sea, todo lo que dijiste está bien, pero no apuntaste nunca dijiste gracias a Dios, nunca dijiste, Él es el que me proveyó, Él es el que me dio sabiduría, Él es el que me dio fortaleza, Él es el que me abrió puertas. Nunca apuntaste hacia arriba. Necesitamos darle crédito y gloria a Dios. Y los laodicenses, los de la Odisea, decían, yo soy el más rico. Y esta era una ciudad conocida por su opulencia. Es probable que fuera la iglesia más rica. ¿Sabes que hay gente que nos identifica a la iglesia como una iglesia rica? No sé si han escuchado esto, que dicen es una iglesia de ricos, pero lo dicen de una forma despectiva, no crean que bonito. Bueno, pues yo digo, pues gracias a Dios, si Dios nos ha dado oportunidad de tener sillas cómodas, aire acondicionado, qué bueno, gracias a Dios. Pero que eso no te apantalle, que eso no te lleve a enorgullecerte. Entonces los laodicenses era la iglesia posiblemente más rica. Ahora, como les dije antes, hubo una destrucción tan fuerte de un terremoto en el 60 después de Cristo. Sin embargo, después de esta destrucción, ellos no aceptaron la ayuda imperial de Roma.
Y no tanto por no tener que deberle el favor a alguien o pagar impuestos. No. Era porque ellos se sentían autosuficientes. Es un tema de orgullo el que había aquí con ellos. Ese mismo espíritu se filtró en la iglesia. Ese mismo orgullo se filtró en el corazón del pueblo de Dios. Ese mismo orgullo puede estar en tu corazón y en mi corazón en este momento, y tenemos que analizarnos y arrepentirnos y poner un alto. Los de la Odisea eran prósperos y eso no está mal. O sea, Dios no tuvo problema con eso. Él los reprendió por su orgullo. O sea, no por las riquezas que tenían, sino por el orgullo que ellos tenían. Ese fue el problema. Existe un peligro inherente que acompaña la prosperidad, porque es muy fácil que hagas una transición de tu confianza en Dios por poner tu confianza en tus riquezas. Puedes trasladar tu confianza que está en Dios y ponerla en tus cosas. Poner tu confianza ahí. Es muy fácil que caigas en eso. Y aparentemente es lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Miren, el rey Usías, nos cuenta la Biblia que reinó por como 50 años, casi 50 años. Él construyó ciudades, ganó guerras, cavó pozos, su ganado aumentó, tenía viñedos, él acumuló mucho armamento y su fama se extendió. Acompáñenme a 2 de Crónicas 26, versículo 9. 2 de Crónicas 26, 9. Impresionante lo que hizo este rey Usías. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por la mano de Geliel, escriba, y de Maasías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes del rey. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y luego dice ahí que su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Sin embargo, el versículo 16 cambia toda la historia, porque dice: más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ese fue el problema que tuvo. O sea, ya había prosperado y ahí vas muy bien, y de pronto se hace a perder todo, ¿no? Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, está bien disfrutarlas. No te sientas culpable si te ha ido bien y disfrutas eso, y te puedes ir de vacaciones y puedes pasearte. Qué bueno comer bien. Qué padre. Dios te da esas cosas. O sea, qué bueno. El problema es cuando pones tu confianza en esas riquezas. El problema es cuando pones tu confianza en tu empresa o en la empresa donde trabajas. Cuando pones tu confianza en tu cuenta bancaria. Cuando pones tu confianza en tu jubilación en vez de poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Y hoy quiero que cuando salgamos aquí hagamos un pacto con Dios y decir: Señor, en primer lugar de mi vida estás tú, y mi confianza está en ti totalmente. Yo descanso en ti. Luego en Apocalipsis 3:18 continúa diciéndole: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Obviamente, cuando está hablando aquí de estas riquezas, el Señor Jesús está hablando de riquezas espirituales, porque ellos ya monetariamente ya eran ricos.
Y ellos decían, yo soy rico. Sin embargo, le dijo, tú eres un pobre desventurado. Yo te aconsejo, les dice el Señor, que compres de mí oro refinado para que seas rico. Refinado en fuego para que seas rico. Ellos eran ricos en cuanto a las cosas, pero Jesús les dijo, ustedes son espiritualmente pobres. Son desgraciados ante mis ojos, de alguna forma les decía, están ciegos, desnudos, son tibios. Y Jesús no solo les diagnostica el problema, sino que les da la receta, como el médico de médicos que es, como el doctor viene y les dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Sigue estos pasos, haz esto. Esta es la receta. Y no solo les da la receta, les da la medicina. Pero, sin embargo, tú sabes que aunque tengas la receta del mejor doctor y la mejor medicina, el mejor tratamiento, hay una parte que tú tienes que hacer. Hay algo, tú tienes que tomarte la medicina. Si te dice tómatela 3 veces al día, hazlo. Tienes que hacerlo. Bueno, Jesús les dio la receta, les dio la medicina, pero había parte que les correspondía hay parte que recae en nosotros, pues. Y entonces Él les dijo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Jesús dijo, debes venir a mí. En primer lugar, vente, vamos a hablarlo, vamos a resolverlo, ven a mí, compra de mí, tienes que venir a mí. Comienza todo con acercarnos a Jesús y es el primer paso que tenemos que dar hoy. Yo hoy quiero estar más cerca de Jesús que antes, que ayer. Yo quiero irme acercando cada vez más, conociendo más de Él. Y Él dice, compra de mí. Y Jesús también le dijo, no quiero que se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque tienes que estar vestido. No, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Él no quiere que salgas a la calle. Él te dice, ven a mí, vamos a arreglar esto. Nadie tiene por qué saberlo de tu miseria. Eso es entre tú y yo. Vamos a arreglarlo. Que nadie sepa necesariamente, no tiene por qué andar publicando tu estado espiritual, lo miserable que es. Ven a mí, ven a curarte, ven para restaurarte. En Proverbios 17:9 nos dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y Jesús quiere cubrirte, quiere que te arrepientas, pero si no te arrepientes, si no nos arrepentimos, si no acudimos a Él, si no lo resolvemos, al final nuestros pecados nos descubrirán y van a salir a la luz, van a ser expuestos, todo el mundo lo sabrá. Tal vez no sea hoy, tal vez no mañana, pero finalmente, tarde o temprano, va a ser público, quedará expuesto. Y Jesús dijo, nadie necesita saberlo. Ven a mí ahora, sanaré tu alma. No quiero que te ridiculices. No es necesario que te avergüences. Cuando dijo, compra de mí, esto lo decía, esto me habla de comercio, de mercado. Y la Odisea era famosa por su mercado. Las grandes ciudades de ese tiempo tenían 2 mercados. Bueno, la Odisea tenía 4 mercados. Y no era un tianguis como el que vamos aquí, que vas a la pimienta o que vas a... No, o sea, era mercados grandes donde iba mucha gente, donde se movía mucho dinero, donde había mucho comercio. Y Jesús le dice, mira la Odisea, olvídate de esas cosas. O sea, yo sé que tú eres buena en el mercadeo y viene mucha gente y te llega dinero. Olvídate de esas cosas. Ven a mí, compra de mí. O sea, ya no necesitas ir a esos mercados. Ven a comprar de mí cualquier cosa que necesites, ven a mí. ¿Necesitas sabiduría? Yo la tengo. ¿Necesitas santidad? Yo la tengo. ¿Necesitas sanidad? Yo la tengo. Ven a mí. ¿Necesitas humildad? Aquí es conmigo. ¿Necesitas paz? Yo la tengo. ¿Necesitas dirección? ¿Qué cosa necesitas? Todo lo que necesites. No necesitas ir al mercado, necesitas venir a mí, te está diciendo Jesús. Compra oro refinado en fuego. Y esta es una metáfora de la fe que viene en Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí usa el mismo lenguaje de la fe. Él hablaba
también de obtener vestiduras blancas, refiriéndose a esta santidad, a la santificación, a tener ropas justas de justicia, que te muestran como justo delante de Dios. Y luego le dice, unge tus ojos, recibe mi colirio, unge tus ojos para que veas. La Odisea, y aquí hay una imagen que dice ceguera. Ya voy aterrizando. Ahora sí ya, si quieren ayudarme. La Odisea era un centro, aunque no lo crean, era un centro oftalmológico en esos días. Ellos habían creado algo conocido como polvo frigio. Y este polvo, muchas personas iban de muchos lugares para que se los aplicaran y recobraran la vista. O sea, era algo utilizado, y todo era el ambiente. Por eso este mensaje da el Señor Jesús. Eran famosos por ello, y Jesús le dijo, tal vez saben algo sobre restaurar la vista física, pero si quieren restaurar su percepción espiritual, necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas venir a mí. Soy el único que puede restaurarla por ti, que puede darte una vista correcta, para que ya no seas ciego. Yo soy el único que puede ayudarte. Y cuando Jesús les habló sobre el frío, sobre lo caliente, sobre lo tibio, sobre el colirio, estas eran cosas que conocían ahí en la Odisea. Sobre comprar, dijo, ven y compra de mí. Sobre las vestiduras, también tenían ahí una empresa textil ahí muy importante. Vete a vestir de vestiduras blancas, ven a mí. Ven a mí, ven a comprar de mí. Eran cosas con las cuales ellos estaban relacionados. ¿Y sabías que Jesús usa el lenguaje? Usa tu mismo lenguaje. Y si eres carpintero, te habla de carpintería, ¿no? Si eres pescador, te habla con pescados. ¿A qué te dedicas? Si eres comerciante, pues es la forma que te va a hablar. Dios conoce un lenguaje que te puede llegar al corazón, hablar específicamente a ti, y sin duda a lo mejor ahorita te está hablando Dios de diferentes formas a cada uno de nosotros. La Odisea le habló con estas cosas que ellos entendían. Y luego en el versículo 19, en Apocalipsis 3:19, le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando Jesús nos corrige, lo hace por amor. Como el padre disciplina al hijo que quiere. La Biblia habla de disciplina. Y aquel que no es disciplinado por un padre es porque no es contado como hijo. Pero el padre al hijo que quiere lo disciplina. Y por eso dice aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando Jesús nos corrige es por amor. Y de hecho ahí la palabra castigar, cuando dice yo reprendo y castigo, esa palabra castigar, encontré que la palabra quiere decir educar, enseñar, corregir. Entonces está diciendo a todos los que amo, yo los voy a educar y los voy a corregir. ¿Quién quiere ser corregido porque es amado? Yo quiero ser corregido y amado por Dios. Educado por Él. Él quiere que alcancemos nuestro potencial. Él quiere educarnos. Sé pues celoso, es decir, sé diligente, arrepiéntete. Y esta es una palabra que encontramos en el Nuevo Testamento mucho. Es la primera palabra que usó, fue el mensaje de Juan el Bautista. Su ministerio decían arrepiéntanse. Y Jesús comenzó con las palabras arrepiéntanse. En el día de Pentecostés, la palabra arrepentimiento aparece. Jesús dijo arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio interno de corazón y mente que resulta en un cambio externo de dirección. Es decir, cuando sucede algo dentro de ti, esto te hace que cambies de dirección. Pero si tú te mantienes siempre en la misma dirección, quiere decir que no hay un arrepentimiento.
Así es que hoy es el momento de que tomes decisiones, hagas un alto y si ibas en una dirección digas: Señor, quiero corregir mis caminos, voy hacia donde tú me estás dirigiendo. ¿Quién está conmigo en esto? Ponte de pie, porque vamos ahorita a orar. Arrepentirse no es lamentarse. Mucha gente se lamenta por las consecuencias de sus pecados en sus vidas, pero lamentarse no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando cambias de opinión y luego tu comportamiento lo refleja. Hasta que se refleja en tu comportamiento, sabes que hay arrepentimiento. Pero si sigues tu vida igual, si sigues igual que ayer, igual que hace un mes, igual que hace un año, y no has cambiado nada en cosas que sabes que tienes que cambiar, no hay arrepentimiento. Tal vez te cacharon y te sientes mal y te lamentas, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando haces cambios externos. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, lo hemos oído esto mucho, ¿no? Me lo pones, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y comúnmente usamos este versículo, y no está mal, para hablarle a alguien para que venga a Cristo y sea salvo, algún no creyente. Está bien si quieres, pero no, aquí lo que está diciendo es que Jesús está a la puerta, no llamando al pecador, está llamando a la iglesia, y a la iglesia de la Odisea, a esta iglesia tibia, a esta iglesia orgullosa, a esta iglesia ciega. A ella es a la que le está tocando la puerta, y le dice: si abres la puerta, yo voy a entrar y estar ahí contigo. Él está afuera tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el compañerismo va a ser restaurado. Es decir, aquellos que se sentían autosuficientes, que estaban orgullosos, que creían: yo aquí la puedo, yo todo esto lo he logrado yo. Jesús está tocando afuera. Simplemente lo que tienes que hacer es abrirle la puerta y invitarlo a entrar, para tener ese compañerismo restaurado y decir: Señor, perdóname porque te había sacado de la ecuación, pero quiero que ahora estés aquí en casa conmigo, en el lugar principal. Ya no voy a confiar yo en mis riquezas, o en mi jubilación, o en mi pensión, o en mis cosas, o en mi sabiduría, o en mi negocio. No, gracias por todo eso que me has dado, pero yo voy a confiar en ti, yo voy a descansar en ti. Y vas a poder tener un dulce compañerismo, una cercanía, una intimidad, porque de esto habla la cena, ¿no? Cenas con alguien cercano. Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Él venció a la muerte. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, quiere decir que siempre habrá obstáculos que vencer. Va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber tropiezos, pero hay que levantarse 7 veces, cae el justo y se vuelve a levantar. Va a haber desafíos que superar. Mientras estemos en la tierra, tendremos un enemigo que anda buscando a quien devorar, pero hay que resistirle firme en la fe y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Debemos pelear la buena batalla de la fe. La buena noticia es que cuando lo hagamos no lo vamos a hacer solos. Hay quien está con nosotros. Él estará con nosotros. Aquí los obstáculos que tenían que superar la iglesia específicamente, la de la Odisea, era el orgullo, era la autosuficiencia, era la apatía, era la tibieza, era la falta de entusiasmo en las cosas de Dios. Pues tal vez sea lo mismo ahorita contigo.
Tal vez haya apatía. Tal vez es la ley del mínimo esfuerzo, donde más con ir el domingo con ese alarmo. Y aquí no se puede decir ni calentar bancas porque pues son sillas. Y hay aire acondicionado. Vienes y a lo mejor te quedas dormido, más rico que estar allá en el calor. Y por eso tal vez eso es lo que te trae. No, debemos, si un día estaría bueno hacer una prueba, ¿no? Decir, ¿qué tal si un día no prendemos climas? ¿Vendremos igual para estar con el Señor, para venir como iglesia a adorarle y alabarle? O sea, gracias a Dios que nos dio los climas, que tiene silla con cojincito. Pero fuera de todo eso, vamos a concentrarnos en el Señor, en el Rey, el que nos da esas cosas, el que nos prospera, el que nos bendice, el que nos ayuda. Mi vida depende de Él, yo estoy confiando en Él, estoy descansando en Él. ¿Tengo problemas? Sí, claro que sí. ¿Tengo dudas? Sí, las tengo. Pero tengo a quien acudir, tengo a quien buscar, tengo de quien agarrarme. Antes estaba solo. Hay problemas económicos, hay problemas de salud, sí, todos los tenemos, pero tenemos al sanador, al salvador, al que nos ayuda, al que nos rescata, al que nos protege, al que nos defiende. Vamos a poner la mirada en Él, vamos a apuntar hacia Él, vamos a agarrarnos de Él. Pero el peligro es que o nos hacemos orgullosos y nos creemos autosuficientes y nos olvidamos de Dios hasta que se nos viene un problema muy serio, o nos hacemos tibios simplemente y nos olvidamos del Señor y nos hacemos apáticos. Y no que vayan las mujeres a la iglesia. Estoy hablando a los hombres. A ver, levanten la mano los que son varones, hombres. Voltea al de al lado. A ti te estoy diciendo. Porque nos podemos hacer apáticos y dejarles a las mujeres que hagan. Fíjense, escuché esto hace unos días. Estuvimos en un congreso, Betty y yo, en Monterrey. Y dijo, a ver, pueden tomar asiento un momentito. Ahorita nos volvemos a parar. Ya, porque ya me piqué. Es que si no se me va la idea luego. Miren, nos estaba diciendo, normalmente, y los hombres lo reconocemos, las mujeres son más espirituales que nosotros, ¿sí o no? Además, las mujeres son más bonitas que nosotros, ¿sí o no? Entonces, es más fácil tener una iglesia espiritual y bonita porque contamos con las mujeres. Sin embargo, los hombres damos estabilidad, firmeza. Si quieres tener una iglesia estable y firme, ¿qué se necesita? Si tu familia, tú puedes tener una familia bonita y en tus fotos de Facebook se ve bien bonita, pero si tú estás ausente, varón, si tú no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, no tienes una familia estable y firme. Y eso recae sobre nosotros, pero grueso. Algo tenemos que hacer. Hay un contraste tan fuerte entre las reuniones de mujeres que hacen aquí, que en la última había como 60, creo, eran 60. ¿Saben cuántos? 70, pues muchos, eran muchos. ¿Saben, mujeres, cuántos hombres estuvimos en la última reunión? ¿Cuántos estaríamos? A ver, ¿quién estuvo en la última reunión que tuvimos? ¿Cuántos fuimos? Estuvo Edgar, me acuerdo. ¿Cuántos? ¿Unos 10? O sea, es de vergüenza eso, la verdad. A lo mejor si hacemos carne asada llegamos a ser 20, pero no es el objetivo. ¿A qué voy con esto? No podemos ser una iglesia o padres o varones tibios. Tenemos que entrarle. O sea, si tú no vas a defender tu familia y dices, todavía no me caso, estoy bien chiquillo, todavía no me toca, pero vas para allá, vete preparando, o sea, vete agarrando del Señor. Pero si tú no te agarras con el Señor bien y te metes con Él, ¿qué va a pasar? Tu vida se va a ir de picada, pero te vas a llevar, el que tiene familia se la lleva también. Tenemos que ponernos firmes en la brecha y no ser tibios, sino que entrarle. Y si lo sienten como regaño, sí es regaño,
O sea, qué bueno, de eso se trata. A ver, varones, pónganse de pie, por favor. No importa la edad que tengas, si estés casado o no. Esto es de valientes, es como la película Reto de Valientes. Mire todos los que somos. Entiendo que tal vez por trabajo no puedas, algunos no puedan, pero la mayoría sí podemos reunirnos y estar pegados con el Señor. Todos están invitados, todos ustedes. Miren, vamos a empezar. Traemos un proyecto ahí que lo vimos en otras iglesias que lo están haciendo. El mismo material que Poncho nos ha estado dando y Iván también han compartido, Mike. Lo vamos a ver, pero de otra forma. Y ahí les va el reto. Lo vamos a ver semanal. El otro día teníamos la reunión mensual y me doblaron el brazo así para decir que no, pues vamos a hacerlo cada 15 días. Pues órale, vamos a hacerlo semanal. Y vamos a hacer un proceso en el que no debes de fallar. Hay un material que se llama Hombría al Máximo, que ya lo hemos estado viendo, lo vamos a volver a ver. Vamos a empezar desde la lección 1 y tú tienes que estar ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, hay un costo, tenemos que tener el libro, hay un manual, pero esto te va a ayudar a ser un varón que viva en plenitud, con hombría al máximo. ¿Son tibios o le entran? ¿Quién le entra aquí? No quiero avergonzar ni comprometer a nadie. Jalamos, le entramos a esto. Vamos a poner una fecha que sea, a lo mejor va a ser los lunes en la noche, que podamos venir un rato, estar juntos y estar creciendo y estar avanzando, porque de esto va a depender tu futuro. Y ahí se va a ver si eres tibio, caliente, frío. Ahí se va a ver de qué estás hecho. Requiere un esfuerzo, sí, pero tenemos que pagar el precio. Si tú no defiendes a tu familia, los que ya son padres de familia, si tú no defiendes a tu familia, el enemigo te la va a robar y te la va a destruir y te va a tumbar y te va a desbaratar, te va a desgraciar. Entonces tenemos que ser valientes y entrarle, decir yo le entro por los cuernos, ¿no? Como dicen. La tibieza. Pueden tomar asiento, gracias. Un aplauso a estos varones. La tibieza tenemos que evitarla. Se buscan hombres de verdad, hombres valientes que luchen, que defiendan a su familia, hombres responsables, no hombres cobardes, apáticos y negligentes, que le dejan a las mujeres lo espiritual. Somos sacerdotes de la casa. Ahora, mujeres, ustedes tienen que orar por nosotros. Había un anuncio que salía antes: ¿quieres cambiar tu viejo por uno nuevo? ¿Se acuerdan? Te hablaba de un refrigerador, pero no, aquí sí, pues a lo mejor tiene cuerpo de refrigerador, ¿verdad? De ese dúplex. Entonces vamos a empezar este proceso de hombría al máximo. Que tengamos aquí agua fría que refresque, porque poco a poco se ha ido tibiando el agua. Que tengamos aquí agua caliente que traiga sanidades, porque ha ido perdiendo eso y se ha hecho desagradable y hasta lo vomitas. Encontré esta frase y con esto cierro y termino, ya vamos a cantar. Dice el doctor Adrian Rogers, vi que alguien lo publicó, que decía: si tu fe no te logra llevar a la iglesia, dudo que te lleve al cielo. Si tu fe no te logra llevar a la iglesia, dudo que te lleve al cielo. Entonces, no, pues yo voy a, si hay que congregarse, yo me congrego. Si hay que hacer algo, yo lo voy a hacer. Mi fe es más grande que eso, porque yo voy camino al cielo, voy buscando algo al Señor. Ahora sí, vamos a terminar orando. Señor, yo te doy gracias por lo bueno que eres con nosotros, por lo paciente, por tu misericordia, por tu amor. No queremos perder el rumbo, Señor. ¿En qué momento llegamos a perder nuestro camino, Señor?
cuánto riesgo hay en que nos desviemos y agarremos para el monte, Señor. ¿En qué momento dejamos de escucharte, Señor? Queremos estar pegados a ti, queremos estar unidos a ti. ¿En qué momento nuestro corazón se volvió frío y dejamos de ser generosos y dejamos de ser amorosos y dejamos de compartir tu palabra y nos hicimos egocéntricos y nos concentramos nada más en nosotros mismos, Señor? ¿En qué momento nos olvidamos de aquel que está herido, que necesita que vayamos, que nos preparemos, que le compartamos de Cristo, que vayamos y le demos amor, que pongamos nuestro hombro, que lo abracemos, que oremos por él? ¿En qué momento empezamos a juzgar y a ver los errores de otras personas, siendo ciegos sin vernos nosotros mismos nuestra situación que tenemos? ¿En qué momento empezamos a construir nuestro propio reino, Señor, y nos olvidamos de tu reino, de que nosotros somos parte de tu reino, somos siervos del Rey? Pero es tanta tu misericordia y grandeza que nos hace ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin sentir presión, todos con ojos cerrados, sin sentir presión por los que están a tu lado, yo te invito a que hagas un pacto hoy con Dios de dejar de ser tibio y de rendirte totalmente al Señor. Él está a la puerta llamando. Está a la puerta llamando. ¿Le abrirás la puerta? Y en señal de que dice sí, ahí es donde te invito a que te pongas de pie y levantes tus manos al cielo en adoración. Diga: Señor, yo te abro la puerta. Yo te abro la puerta. Ven a estar conmigo. Ven a cenar. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está llamando. ¿Has escuchado su voz hoy? Pues él te dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.